Hola, muy buenas a todos, somos el equipo número 1 y vamos a hablar de la situación problema, el derrame de un ducto de Pemex en Nuevo León. En 2014 ocurrió un derrame de hidrocarburos por una toma clandestina a una refinería perteneciente a Petróleos Mexicanos. En consecuencia, se realizaron labores de limpieza. No obstante, hubieron grandes consecuencias económicas y ecológicas. La pregunta principal es, ¿qué es un hidrocarburo? Pues los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que principalmente están compuestos por carbono e hidrógeno. Estos son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como sustancias principales de las cuales se derivan todos los demás compuestos orgánicos. Metano, o CH4, tiene un carbono y 4 hidrógenos. Su geometría molecular es tetraédrica, su masa molar es 16.04 gramos por mol, su densidad es de 0.657 kilogramos por metro cúbico, su estado de agregación a 25 grados centígrados es gas, su punto de ebullición es de menos 161.5 grados centígrados, su polaridad es que es no polar, por lo tanto no es soluble en el agua. Su tipo de enlace es covalente. Las interacciones intermoleculares serían dipolo inducido ya que es no polar, y las interacciones moleculares con el agua es dipolo y dipolo inducido ya que el agua es polar, entonces sería dipolo. El 1-buteno tiene las siguientes propiedades: su tipo de enlace covalente y no es polar debido a su geometría molecular, el cual llega a ser desde plana trigonal hasta angular y tetraédrica. Sus interacciones intermoleculares son dipolo inducido y con el agua es dipolo inducido. En el caso de un hexino, sus propiedades son las siguientes: como tipo de enlace covalente y no es polar por su geometría molecular, que llega a ser desde tetraédrica hasta angular y lineal. Sus interacciones intermoleculares son dipolo inducido y con el agua es dipolo inducido. Benceno. Aquí podemos ver algunas características que pusimos sobre este compuesto, como su masa molar, su densidad, su polaridad, su solubilidad en el agua, su punto de ebullición, su estado de agregación a 25 grados, su geometría, que es una plana trigonal, su estructura de Lewis y sus interacciones intermoleculares solo y con el agua. La interacción molecular del agua es de puentes de hidrógeno, con una geometría molecular angular. Esto hace que tenga un tipo de enlace covalente y que sea polar. Teniendo un estado de agregación a 25 grados Celsius del líquido, con un punto de ebullición a 100 grados Celsius. También tiene una densidad de 997 kilogramos sobre metro cubo y una masa molecular de 18.01 gramos entre mol. Cuando hablamos sobre las propiedades físicas, en los alcanos podemos encontrar que su punto de ebullición y fusión aumentan a medida que se incrementa el número de átomos de carbono. Sus fuerzas intermoleculares son menores en los alcanos ramificados y por ello su punto de ebullición son más bajos. En los alquenos son similares a la de los alcanos, pero pueden encontrarse compuestos gaseosos como el eteno, el 1-buteno e isómeros, que son de 5 carbonos para arriba se convierten en líquidos. Y los alquinos tienen propiedades físicas similares a las dos anteriores, pero son menos insolubles en el agua que los alcanos y los alquenos, debido a la atracción que experimentan los átomos de hidrógeno por los átomos de triple enlace. Esto quiere decir que en los alquinos hay un porcentaje muy mínimo que sí se solubiliza en agua, causando toxicidad a pesar de que se limpie la superficie, de este caso por ejemplo el petróleo. En las propiedades químicas encontramos que en los alcanos hay una oxidación completa, se le conoce como combustión, y los alcanos se oxidan en presencia de aire u oxígeno y el calor de una llama, produciendo dióxido de carbono. Esto también puede ser ocasionado por luz no muy luminosa y calor. Dicho calor emitido puede ser calculado y se denomina como calor de combustión. Los alquenos no se pueden catalogar como ácidos y forman un catión de átomos de carbono que posee 6 electrones. Y los alquinos tampoco se pueden catalogar como ácidos, pero sus componentes químicos se comportan como ácido en presencia de bases fuertes, inclusive puede llegar a ceder un protón. Una de las sustancias resultantes de la combustión, repito, es el dióxido de carbono. Cuando hablamos sobre la solubilidad, densidad y viscosidad, sabemos que conforme aumenta el número de carbonos, las fuerzas intermoleculares son mayores. Por lo tanto, la cohesión intermolecular, como resultado, obtiene un aumento en la proximidad molecular, por ende, a la densidad. En solubilidad, los alcanos, debido a que son compuestos no polares, no son compatibles en aguas, o sea, son hidrofóbicos, pero son compatibles en solventes tales como el benceno, éter y cloroformo. Las propiedades físicas del agua es que es la única sustancia que puede estar en los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Es inolora, incolora e insípida. Su punto de congelación es a 0 grados centígrados y su punto de ebullición es a 100 grados centígrados.
Su tensión superficial es alta y puede absorber grandes cantidades de calor antes de cambiar su temperatura. Algunas de sus propiedades químicas es que está compuesta de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Es el solvente universal, ya que disuelve más sustancias que cualquier otro líquido. Tiene un pH de 7, quiere decir que es neutro, y puede formar puentes de hidrógeno. La toxicidad de los 4 elementos que se vieron previamente es demasiado peligrosa tanto para el ser humano como para el medio ambiente. Algunas consecuencias que tiene exponerse a este tipo de compuestos es que puede ocasionar tanto cáncer, leucemia, daños en el sistema nervioso, aparte de ser altamente inflamable. La mejor forma de remediar la contaminación es por medio de un material hidrofóbico. El cabello humano, como el pelaje de los animales, la caña y la paja, es un absorbente hidrofóbico perfecto para que los aceites se adhieran. Cuenta con la ventaja de que es muy barato y fácil de conseguir. La NASA hizo una prueba para ver qué tan eficiente es utilizar cabello como un filtro, y los resultados fueron asombrosos. A este tema se le debería dar mucha importancia, ya que podríamos causarle daño permanente o a muy largo plazo a nuestros ecosistemas. Y visto como en el caso anterior, nos podemos dar cuenta que no se toman las medidas preventivas necesarias para que no ocurran este tipo de sucesos.